Jorge. Hola Robin. Robin, venga, le puedo hacer una pregunta. Es que yo no me puedo meter en la tarde y estaba viendo, bueno, acabo de comenzar el taller y vi el primer punto. Ese lo voy a resolver. Pero tengo una duda, ¿se puede, o sea, me dijeron que esto había resuelto como si fuera una aleta, pero yo lo estoy viendo y no puede ser como una pared? Como una pared. Sí, porque no hay cambio de área. Pues, o sea, es que el concepto de aleta es extenso, ¿no? O sea, el concepto de aleta, bueno, no, mentiras. El concepto de superficies extendidas es, es la aplicación de un tipo de mecanismo de transferencia de calor, ¿sí? Sí. Pero ¿qué pasa? El modelamiento matemático sirve para cualquier otra situación que no sea una aleta. ¿Me hago entender? Exacto, sí, yo estaba pensando en eso. Entonces yo lo que dije, pues, bueno, lo O puedo sea, hacer con la no, ecuación estoy diferencial. diciendo, no estoy diciendo que es Aleta, una solo está diciendo aleta. la ecuación diferencial. Exactamente, que el Ah, modelo listo. es basado en una superficie extendida. Ya obviamente yo aquí, es que yo lo que pasa es que uno no puede hacer más de 3 horas seguidas y entonces ahorita en las dos que hice, y bueno, hice casi como 2:30, por eso me tocó pausar y volver ahorita a las 6 porque si no, no me hacen bien las horas. Y en el tiempo es que estuve ahí mientras empezaba esta nueva tutoría, pues Entonces, estuve revisando y pues sí cometimos un error en el que hicimos, pues incluso ahorita cuando suba yo el video a YouTube, usted se dará cuenta también donde cometemos el error. Pero entonces aquí pues voy a resolver todo el primer ejercicio, o sea, el ejercicio uno completo hasta la parte de generación y todo, vamos a ver qué nos da, ¿sí? Si no, pues ahí ya ok. miramos qué es lo que de pronto tenemos mal. También, usted que está en la tutoría de ayer, yo resolví otra vez el ejercicio, este ejercicio de acá. Este que teníamos acá estaba mal, por si Ah, el acaso. de la generación, el de la izquierda, sí. Esto estaba mal, entonces Yo lo ahí- estaba viendo y yo lo que hice fue, o sea, yo lo miré y cuando lo miré pues dije, yo puedo sacar, me dan todo a la izquierda, yo creía que podía sacar TV con No, la no, generación. no, 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 TV no se saca con la generación. Aquí estoy haciendo un pequeño resumen de la monitoría ahorita de la tarde por si de pronto alguien no está y no había, pues obviamente esto todavía no está en YouTube, entonces nada, el caso de lo tenemos acá porque el enunciado nos lo dice y con el caso de encontramos esta ecuación que está aquí en rojo, que ya es la temperatura base, porque tenemos T infinito, Q punto, L cuadrado, diámetro, H y K son datos, entonces de ahí ya tenemos la temperatura base. ¿Cómo lo sacamos? Simplemente sabemos el calor de acá es raíz de H, P, K, área transversal por teta sub B. Teta sub B es temperatura base menos temperatura infinito y aquí simplemente vamos despejando. Cuando tenemos esto despejado acá donde estoy justo ahora, este calor de aleta tenemos que recordar que es igual al calor generado, ¿sí? Por balance de energía. El calor que se genera es igual al calor que saca la aleta. El calor de la aleta, entonces, al ser igual al calor generado, queda igual acá. Simplemente reemplazamos y encontramos la relación. Ahora, con la parte de generación de calor, entonces aquí estamos en generación sobre una pared plana. Simplemente con las ecuaciones y las condiciones de frontera, aquí hablamos las dos posibles condiciones de frontera, nos dimos cuenta que esta no nos servía más las condiciones estas que están aquí arriba, sacamos otra vez otra relación y llegamos a la relación de la temperatura base y de la temperatura máxima. Y ya pues simplemente resolver numéricamente nos dio esta distribución y ya, eso fue lo que hicimos. Y la comprobación de que la longitud si era casi, o sea, que se podía tomar como una aleta infinita, era que la temperatura en la punta era casi la temperatura infinita. Y listo. Ahora vamos a trabajar acá en una nueva hoja. Vamos a hacer este primer ejercicio. Listo, entonces este primer ejercicio, bueno, yo por acá preparé un esquema. Lo tengo acá. ¿Dónde está? Acá. Preparé un esquema, saqué un tubito de internet para entender qué es lo que está pasando. Es esto. En un momento. Listo. Entonces, esto es lo que tenemos acá. Entonces, lo que yo estaba diciendo cuando dije que lo miráramos como aleta,
Pues no es necesariamente como aletas, sino lo que quiero, a lo que me refería yo era que lo bueno es verlo por diferenciales y analizarlo con el mismo análisis, valga la redundancia, que tienen las aletas, que pues ese análisis está basado en un elemento diferencial y, pues básicamente eso es lo que se hace. Entonces acá es necesario escoger un sistema de referencias. Yo aquí me tomé la tarea de hacer un corte y verla así de corte. Y es más, utilicé un compás y tomé la medida de 1 milímetro, que es lo que dicen que tenemos. Entonces, ahí está con la medida de 1 milímetro. Entonces, ustedes pueden observar es básicamente la misma línea. Entonces, esto ¿cómo lo podemos ver? Esto es como si nosotros hubiésemos cogido una lámina, ¿sí? Una lámina, ya le muestro. Pues si tuviéramos una lámina de 1 milímetro, o sea, acá, con una hoja, hagan cuenta, una hoja, con una longitud L desconocida, una distancia acá de pi diámetro y el espesor de 1 milímetro. Entonces es como si ustedes cogieran esto y lo doblaran, ¿no? Entonces y al doblarlo generar esto. Entonces, si nosotros tuviéramos eso y viéramos así un calor y que aquí hay otro calor que está entrando y de pronto acá otro calor que está saliendo, pues uno lo ve normal. Entonces, el problema está en que cuando lo vemos en un cilindro se nos hace difícil como caracterizarlo o tal vez sacar las ecuaciones diferenciales. Y es, pues, digamos, de cierta manera complejo porque nos toca hacer ecuaciones diferenciales en funciones del ángulo, pero al final el ángulo se comporta como una coordenada X, ¿sí? Entonces, pues muy sencillo. Entonces vamos a sacar un elemento diferencial, ¿no? Entonces tracemos acá, en este caso nuestro elemento diferencial, pues será así. Vamos a utilizar, ya les digo por qué vamos a utilizar la nomenclatura. Vamos a utilizar la nomenclatura en el ángulo con el ángulo phi, ¿listo? Entonces esto será un diferencial phi. Y entonces, a ese diferencial phi, si lo hacemos más grande, acá, entonces es como si tuviéramos así. Y pues obviamente, eso representa un volumen de control. Entonces, a ese volumen de control le está entrando acá un calor phi, le está entrando un diferencial de calor del sol. Pues no necesariamente debe ser el sol, pero pues digamos que es el sol. Vamos aquí a asumir, pues nosotros habíamos asumido al contrario ahorita, pero ahorita me di cuenta que esta temperatura infinito era de 300 Kelvin, o sea, 27 grados Celsius. Entonces, pues tal vez la superficie sí está más caliente, ¿no? Entonces, digamos, igual esto acá no importa hacia dónde lo asumen, después todo se mirará. Asumamos que entonces el calor de convección, diferencial de calor de convección va así, y hacia acá irá viajando el calor phi más el diferencial phi, porque aquí tenemos el de phi. Entonces, lo de siempre, acá simplemente es el balance de energía. Este ejercicio está muy bueno porque les enseña a ustedes todo lo que deben hacer para aletas, o sea, para cualquier, o sea, el problema, lo que de pronto ahorita decía Jorge, es que el inicio del análisis de una aleta empieza por la distribución de su temperatura. Y para hacer la distribución de temperatura, sea una aleta o no sea una aleta, siempre hay que hacer un análisis diferencial. Entonces, de acá, diferencial de calor sub phi más diferencial de calor del sol debe ser igual a diferencial
a calor, a... Espere, es que ya me acordé que en la nomenclatura, por eso es que me salió tan mal. Esto se suele hacer es así, sin diferenciales. Más calor phi, más de phi, más diferencial de calor de convección. Es así. Entonces acá queda calor phi más diferencial de calor del sol igual a calor phi más derivada parcial respecto de phi de menos k área sub c por derivada normalita de la temperatura respecto de phi por diferencial de phi más h, y aquí viene el error que habíamos hecho. Aquí habíamos puesto temperatura superficial, pero aquí va a ser temperatura en cualquier phi menos temperatura infinita. Y esto multiplicado por un diferencial de área superficial. Entonces de acá podemos cancelar estos dos. Esto como está negativo lo pasamos para el otro lado. Entonces queda derivada parcial respecto de phi de menos k área sub c por diferencial de temperatura respecto de phi por el diferencial de phi es igual a h por temperatura phi menos T infinito menos calor del sol y todo por el diferencial de área superficial, porque nosotros sabemos que el calor del sol es un calor doble prima sub cero, que es un valor por el área superficial, que decíamos que en este caso como es constante, entonces el diferencial del calor del sol será ese calor sub cero doble prima por el diferencial de área superficial. Entonces aquí como esto también tiene área superficial, cuando pasa a restar al otro lado, pues simplemente sacamos factor común y listo. Bueno, entonces, bueno, y aquí me comí esto, ¿no? Este lo pasé acá para quitar este menos. Pues de acá saquemos K área sub C. Área sub C, ¿cuál es el área sub C? El área transversal que está atravesando es coger y hacer un corte acá, ¿no? Aquí lo estoy haciendo sobre el tubo. Y esa área pues será simplemente esto que sería el espesor por la longitud. Entonces, por T, vamos a llamar así al espesor, por la longitud, multiplicado por la derivada parcial respecto de phi, de la diferencial de temperatura respecto de phi, por el diferencial de phi, será igual entonces a H por temperatura en cualquier phi, menos T infinito, menos calor del sol. Bueno, este fue el que llamé calor sub cero doble prima. Les digo cuál es. Calor sub cero doble prima por el diferencial de área superficial. El área superficial, el diferencial es este que tenemos acá pintado en azul. Esto de acá será un diferencial de phi y por la longitud. Esperen muchachos un momento. Ya, disculpen. Entonces, el diferencial de área superficial es de phi por L. Entonces, de phi se va con de phi y L se va con L. Entonces, al final tendríamos la derivada respecto de phi de la derivada de t respecto de phi será igual a 1 sobre k por t por h t sub phi menos t infinito menos q sub 0 doble prima. Y nos toca hacer entonces un reemplazo, ¿no? Entonces, si teta, bueno, aquí quería usar teta, pero mejor no porque después nos confundimos con los ángulos. Igual no importa qué letra se usa. U es igual a h ¿cómo hacemos? Esperen. Hagamos acá una cosa. Entonces, antes de hacer eso, entonces de phi, de t en de phi, saquemos el h. Entonces, h sobre k por t
es igual a T sub phi menos T infinito menos Q sub 0 doble prima, pues sobre H. ¿Sí? Espero que se haya entendido ahí qué se hizo. Se sacó factor común, entonces es dividir todo esto en H y multiplicar por H, por eso este H queda aquí abajo. Y entonces ahora sí podemos hacer nuestro reemplazo. U será igual a T sub phi menos T infinito menos Q sub 0 doble prima sobre H. Entonces, du de T, no mentiras, du de phi es de T de phi. Entonces, me queda segunda derivada de T, de U, perdón, respecto de phi cuadrado, menos esto de acá, H K sobre T multiplicado por todo esto que será U igual a 0. Es la fórmula que siempre nos dice el profesor Yesid, que es a la que tenemos que llegar. Entonces aquí simplemente vamos a decir, a sacar una constante M1, donde M1 será M1 cuadrado, ¿no? Será H sobre KT. Entonces de acá decimos, la segunda derivada de U respecto de phi menos M sub 1 cuadrado por U es igual a 0. Y tenemos la ecuación diferencial que tanto nos interesa. De aquí ya sabemos su solución. Simplemente decimos U es igual a una constante 1 Euler o exponencial de MU, ¿sí? M phi, de M phi más una constante 2 por la exponencial de menos M phi. Y entonces esta ecuación solo sirve entre dos ángulos. Ahora, definamos los ángulos. Definamos los ángulos así. 0, pi medios, pi. Y esto es 3 pi medios, ¿es? 3 pi medios y bueno, listo. Entonces esta ecuación funciona con 0 menor o igual que phi menor o igual que 180. O lo mismo que decir 0 menor o igual que phi menor o igual que pi. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Porfa, háganla saber. Aquí es A más sub 1, ¿no? M sub 1. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O continúo? ¿T1 y T2 son iguales? ¿Señor? ¿T1 y T2 son iguales? No. No, porque si T1 y T2 son igual. Bueno, en este caso todavía no sabemos. O sea, T1 y T2 y ahorita vamos a encontrar. O sea, nosotros tenemos todos los datos para encontrar T1 y T2. No pasa nada. ¿Listo? Ahora, eso es lo que venía a decir. Ahora necesitamos hacer las condiciones de frontera. Entonces, en las condiciones de frontera nosotros tenemos, cuando phi es igual a 0, ¿qué tenemos? A ver, hagámosla bien. En phi igual a 0, la temperatura es igual a T2, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Sí, T2. Pero entonces, U, bueno, aquí podríamos llevar toda la ecuación a U, ¿no? U, ¿cuánto es? U es la temperatura en cualquier phi menos temperatura infinito menos el calor sub 0 doble prima sobre H. Y nosotros tenemos todo. Porque T infinito es igual a 27 grados Celsius y calor sub 0 doble prima es 100 vatios metros cuadrados y H de una vez para
y H es 50. ¿Qué? No. Sí, Nicolás, pregunte. Robin, esa función de temperatura funciona, esa distribución de temperatura funcionaría también para la parte donde está aislada, No, ¿no? no, solamente en estos ángulos. Y para la otra parte que está aislada, volvemos a hacer otro análisis y con eso sacamos C1, C2, C3 y C4 porque ya van a ver otras dos constantes y sacaremos T1 y T2. Porque miren, aquí de esta ecuación tenemos dos ecuaciones de frontera. En el otro lado tenemos dos ecuaciones de frontera, eso serían cuatro ecuaciones. Y la otra es que T1 visto desde el aislante y visto de sin aislar es la misma. Esa sería una ecuación. Y T2 vista sin aislante y con aislante es la misma, sería otra ecuación. Serían en total 6 ecuaciones y tenemos C1, C2, C3, C4, T1 y T2 como incógnitas. Serían 6 ecuaciones con 6 incógnitas. ¿Listo? Para el que preguntó. Sí, Listo. Entonces tenemos todo esto de acá, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando phi vale 0, esto vale T2. Entonces, U valdría temperatura 2 menos ¿qué? Menos T infinito, que sería 27. Menos, bueno, hagamos antes que eso. Podríamos simplemente dejar todo en términos de temperatura de una vez. U entonces sería T infinito, T para cualquier phi, menos 27 menos 100 sobre 1000. Y esto da en grados Celsius, porque mire, vatios sobre metro cuadrado sobre vatios sobre metro cuadrado sobre Celsius, pasa. Entonces, U sería la temperatura para cualquier phi menos, entonces, menos 27 menos 100 sobre 1000. 27.1, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es que la temperatura para cualquier phi será 27.1 más C1 exponencial de M1 por phi más C2 por exponencial de menos M1 por phi, y esto sirve nuevamente desde 0 menor o igual a phi menor o igual a pi. Y esto entonces ahora sí será la ecuación de la temperatura para cualquier phi. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Quería preguntar algo? Entonces tenemos eso. Ahora sí apliquemos las condiciones. Entonces, temperatura 2 será igual a 27,1 más C1 por Euler a la 0 es 1, ¿no? Más C2. Entonces esta sería la ecuación número 1. Entonces, ecuación número 1. Y la segunda condición de frontera es que T1 es igual a 27,1 más, bueno, antes de cualquier cosa encontremos cuánto es M1 para no llevarnos tantas constantes. M1. M1 es HK sobre T. Raíz de H sobre K por T. Eso es M1, ¿no? Aquí está M1 cuadrado, sí. Entonces, M1 será raíz de 1000 sobre K. ¿Alguien sabe cuánto es la conductividad del acero inoxidable? No nos dan el dato de la conductividad, pero es para sacarlo. Alguien busque de pronto en internet rápido. Es como 25 vatios. Yo voy a poner 25 mientras tanto, pero busquen. Acero inoxidable, si no espere ya, buscamos en los libros. Vaya, si quiere alguien buscando en internet mientras yo busco acá en el libro.
Dice que 15 vatios por Kelvin por metro ¿Lo buscaste en un libro o en internet? en internet. Listo, veamos acá en el libro si es el mismo. Propiedades para metales sólidos, aluminio, bismutio, hierro, aceros al carbono, aceros al carbono, aceros inoxidables. La conductividad está acá. Bueno, allá hay varios, ¿no? Pero pues sí, en promedio 15. Dejamos 15. Entonces ahí lo dejan para la libertad. Ustedes pues hagámoslo, saquemos un recorte de esto para que quede súper bien hecho y todo. Y pongamos ahí, no sé. A ver. Entonces, vamos acá. Tomando que. Entonces digamos acá que tomando el AISI 302. Entonces K es igual a 15.1. Y entonces, acá ponemos 15.1 por el espesor que es 1 sobre 1000, ¿no? 0.001. Entonces M1 será raíz cuadrada de 1000 sobre 15.1 por 0.001. Eso me da 257.34. ¿Les dio lo mismo a ustedes? Sí, Punto 3425. Voy a dejarlo por si acaso. Entonces ya tenemos M1. Entonces, aquí tendríamos C1 por el exponencial de 257.3425 multiplicado por phi, que en este caso phi es 100, bueno, pi, ¿no? Por pi. Más C2 que multiplica, bueno, espere, me falta cerrar este paréntesis grande. Y luego C2 por exponencial de 257, esperen muchachos. ¡Madre! 257.3425 por pi. Listo, ¿no? Ah, bueno, esto es negativo. Entonces, resolvamos. Euler, bueno, por acaso alguien no entiende la nomenclatura, esto es igual a Euler a la 257.3425 por pi. ¿Sí? O sea, 2.70 esto. Euler a la 257.3425 pi. Eso me da error de cálculo. A ver. Me estaría dando un número muy grande, ¿no? A ver. Sí, es infinito, porque así en eso por 10 a la 43. Sí. 200, bueno. ¿Será que sacamos bien esto de acá? H conductividad sobre T. H conductividad sobre T. Bueno, dejémoslo así y ya sabemos qué pasó. En el otro, en este daría entonces 0, ¿no? Porque está abajo. Sería C2 sobre infinito, o sea, daría 0. Pero bueno, a ver. A ver. Revisemos qué tenemos mal. Porque está dando muy raro. Bueno, no raro, es simplemente los valores numéricos. Porque los valores estos pues tienen bastante sentido, ¿no? La temperatura en cualquier phi es 27.1, que ya es una temperatura conocida y tiene una distribución normal. O sea, sí tiene algo de sentido, pero acá pues no sé. Acá toca ver qué pasa. Porque
Oiga, Robin, pero un ejercicio así sí puede salir en un parcial. Sí, sí, claro, sí. Y si no sale, lo que ustedes aprenden es a utilizar todas las ecuaciones. O sea, si quieren, nosotros, pues de pronto por los valores numéricos, para no demorarnos, no resolvamos los valores numéricos, resolvamos solamente la distribución. Pero bueno, o sea, hasta acá, yo sé, hasta ahí todo está bien. De pronto acá, los valores de frontera, de pronto nos estamos confundiendo, estamos poniendo algún número mal, pero hasta acá todo está bien porque todo ha sido una resolución de una ecuación diferencial y todo está bien. Ahora, la segunda parte, nos toca hacer entonces otro diferencial acá. Pero ese diferencial, ¿qué pasa con ese diferencial? Ese diferencial pues va a ser pues más sencillo de de tratar. Acá tendríamos el calor sub phi, el calor sub phi más de phi. Y aquí simplemente tendríamos el diferencial. Ah, bueno, dijimos que era para el otro lado, ¿no? Y así ya tendríamos el diferencial de calor de convección. Sí, claro, un punto así, por lo menos con el profesor Yesid, sí puede salir. Es más, él tiene un mítico parcial de aletas que nadie fue capaz de resolver. Que fue un semestre antes de que yo la vi y no sé si ustedes, pero por acá me preguntan en el chat. F. Sí, fue un parcial, antes de continuar acá, para liberar el cerebro. Era un tubo, el tubo conducía, bueno, llevaba un fluido, acá tenía unas aletas. Bueno, en esa época explicaban mucho estos tipos de ejercicios. Acá yo no sé ahora, ellos casi no los explican. Y después acá tenía otro tubo. Y esos ejercicios pues son muy clásicos. Entonces que acá hay unos mecanismos de transferencia, bueno, no sé qué. Pero entonces el problema era que aquí pues se hacían algunos con resistencia de aleta y eso, hacían resistencia y bueno, todo esto. Pero el problema es que el profesor lo diseñó de una forma en que él llegaba aquí al calor y ahí, o sea, también había calor desde acá. Entonces, el calor no solo iba en un sentido, sino que iba en dos y se encontraba en un punto, pero no era un punto de interfase. O sea, haga cuenta que el calor viaja desde el centro hacia afuera y desde afuera hacia adentro y se encuentra a 2/3 de la longitud total de la aleta, algo así. O sea, era una cosa matemáticamente muy densa. O sea, era súper complejo. Entonces, ahora continuamos con las cosas fáciles. No, mentiras. Entonces, nuevamente un balance de energía. ¿Qué está entrando? Simplemente está entrando calor sub phi. ¿Qué está saliendo? Calor sub phi más el diferencial phi por el diferencial de calor de convección. O sea, una aleta. Si ustedes se dan cuenta, es como si fuera una aleta. Que es lo que normalmente aparece en la aleta. Entonces, calor sub phi igual a calor sub phi más el diferencial de phi menos K área sub C de T en d phi por d phi más calor de convección. Aquí simplemente vemos. Entonces acá tendríamos diferencial sub phi por, de una saquemos K por T por L por diferencial de temperatura respecto de phi. Igual ya sabemos que esto es H, temperatura en cualquier phi menos temperatura de infinito por el diferencial de phi por longitud. ¿Sí? Entonces de acá, aquí falta el diferencial phi. Desde acá quitamos esto. Pues estoy haciéndolo rápido porque es lo mismo que lo otro, pero acá simplemente no tenemos ese calor sub cero que teníamos antes. Entonces de acá tenemos D en d phi por dt en d phi es igual a H sobre conductividad por espesor por temperatura phi menos temperatura infinita. Y aquí otro reemplazo, no sé, Z. Z es temperatura phi menos T infinito y lo mismo. dz en d phi es igual a dt en d phi, entonces acá nos queda d2t d phi es igual a, bueno, menos. Y acá tenemos la misma constante, menos m1 al cuadrado. Menos m1 al cuadrado. Creo que ya vi por dónde se resuelve. Este m1 da infinito y en el otro lado también y se terminan cancelando cuando se igualen.
Entonces, don't worry, amigos, don't worry. M1 cuadrado por Z, ¿no? Z cuadrado, aquí ya habíamos cambiado a esta. Entonces, de segunda, Z igual a 0. Y esta solución nuevamente es Z igual a C3 exponencial de M1 phi más C4 por M1 phi. Y Z es temperatura phi menos T infinito igual a C3 exponencial. Bueno, aquí me faltó el exponencial, ¿no? Exponencial de, ¿cómo es que era? De menos M1 phi. Entonces, M1 phi más C4 exponencial de menos M1 phi. Y pues acá la distribución sí queda diferente, ¿no? Porque aquí sería temperatura phi es igual a 27. Pues es relativamente lo mismo. 27.1. Como le digo, normalmente estos ejercicios los profesores los inventan y después les dan valores numéricos. Pues suele suceder que después los valores numéricos llevan a soluciones no reales, pero bueno, lo que importa es que los profesores o el profesor sí lo que quiere es que ustedes sean capaces de llegar a esto acá y después la solución numérica pues obviamente es lo de menos. Simplemente reemplazar. O sea, es llegar ustedes a aquí, entonces usted tiene la otra distribución de temperatura. O sea, tiene dos distribuciones de temperatura. Esta va desde 180 hasta 360. O de pi hasta 2pi. ¿Claros o tienen alguna duda? Entonces de acá, las mismas condiciones. Entonces, phi igual a pi, la temperatura es igual a T1. Pero ahora, phi igual a 2pi, la temperatura es igual a T2. Y ustedes ahí, pues simplemente tienen las ecuaciones en términos, aquí quedaría T1, T2 en términos de C3 y C4. Serían dos ecuaciones. Y ya, aquí lo mismo. Y las últimas ecuaciones para decir es que ustedes dicen temperatura de phi igual a 27,1 más C1 exponencial de M1, digamos, por pi, más C2 exponencial de menos M1 por pi, por pi, es igual a 27 más C3 exponencial de M1 por pi más C4 por menos M1 por pi. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Que cuando estamos en la periferia en pi, las dos ecuaciones valen lo mismo. Y lo mismo en temperatura esto es cuando phi es igual a pi. Y aquí cuando phi es igual a 0 o igual a 2pi, porque al final es lo mismo. Entonces tienen una ecuación parecida, ¿no? Entonces 27,1 más C1, pues ahí en cualquiera, no mentiras. En el otro sí evalúen, bueno, no, evalúen en 0. Es mejor evaluar en 0. Es que aquí esto de los Eulers es lo que no me está convenciendo, tal vez. Esto daba coseno. Y ahí sí tendría más sentido si era coseno, ¿no? Espera a ver cómo es la solución de esto. Si esto fuera así más, la solución sería coseno. ¿Sí o no, Jorge? Usted es el experto de las ecuaciones diferenciales. Confirmo. Confirma el amigo que si fuera más, sería entonces... Debe ser que es coseno, ¿no les parece? O sea, si fuera coseno tendría más sentido porque bueno, teta igual a phi igual a 2pi o igual a 0 me daría lo mismo, pero acá si lo reemplazo como 2pi me daría diferente a si lo reemplazo como pi. Pues bueno, no sé, queda un minuto, volvamos a otra reunión.